Ilustrísimas señoras y señores parlamentarios, representantes de distintas agrupaciones, queridas víctimas del terrorismo, queridos amigos, buenos días. Quiero empezar dando las gracias a todos los que han hecho posible que nuestra solicitud haya sido atendida y se haya hecho realidad este acto de conmemoración. Porque si estamos hoy aquí es para conmemorar una fecha redonda y muy importante para nosotros, el 10º aniversario desde que, tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, se decidió instituir este día como Día de las Víctimas del Terrorismo etarra. En concreto, el Parlamento proclamó el día de hoy, el 11 de febrero, como Día en memoria de los desplazados forzosos de ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad. Este acto de hoy es, pues, ante todo, un homenaje a las víctimas, en el único día específico que se dedica a recordar con respeto y dolor a quienes sufrimos la violencia de ETA, aquellos que perdieron la vida, aquellos que resultaron heridos, los secuestrados, los extorsionados, los que tuvieron que dejar su tierra en una auténtica diáspora y aquellos que han vivido diariamente con el miedo y aún siguen marcados por él. En definitiva, a todos los afectados por el terrorismo de ETA. En este día es importante subrayar la necesidad de condenar siempre y sin ambigüedades cualquier tipo de violencia. Por favor, recuerden la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en particular, el artículo número 3, que reza «Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad». Creo que hablamos del primero y más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida. A Luis Portero se la quitaron con 2 balazos por la espalda cuando iba a coger un ascensor. A Ángel Pascual se la quitaron con una ráfaga de disparos delante de su hijo, aquí presente, cuando le llevaba en coche al colegio. A Tomás Caballero se la quitaron de 2 tiros, también en su coche cuando iba a trabajar al ayuntamiento de esta misma ciudad. A mi padre, a nuestro padre, Alberto Toca, le descerrajaron 5 tiros en su despacho a punto de finalizar su jornada de trabajo. Así, hasta 853 asesinados, según datos del Ministerio del Interior. A José Mari Izquierdo no consiguieron matarle, le reventaron el cuerpo con una bomba en su coche y, aunque conservó la vida, quedó postrado en una silla de ruedas. Al teniente Larrondo lo tirotearon a 300 metros de aquí, causándole heridas de gravedad que no terminaron nunca de sanar. A José Aguilar le amputaron una pierna con otra bomba trampa en Alsasua. Ejemplos aquí presentes de los aproximadamente 2.700 víctimas heridas por ETA. Heridos y olvidados, pero no por nosotros. Sin embargo, lo que es más difícil de cuantificar es el número de extorsionados y de desplazados. Aquellos que, por miedo, abandonaron el País Vasco y Navarra, familiares de las propias víctimas, periodistas, escritores, ciudadanos en general y, sobre todo, empresarios sometidos al mal llamado impuesto revolucionario. Esta diáspora no solo modificó el censo electoral, sino que también cambió profundamente el tejido social de estas comunidades. De ello da fe el estudio de CEU de 2023, con una cifra aproximada de más de 180.000 exiliados. Hace unos días me reuní con un conocido, un amigo, empresario de larga trayectoria en Navarra, y me documentó acerca de cómo les exigían, a través de cartas, cantidades ingentes de dinero bajo la amenaza de represalias que incluían atentados, secuestros e incluso el asesinato de los que se negaban a ceder. Hoy, 11 de febrero, es el aniversario de Patxi Arratibel, asesinado en pleno carnaval en Tolosa, delante de su hijo de 12 años, tras lo cual el carnaval continuó. Este empresario me ilustraba también de cómo se introducían en las empresas esa red de infiltrados que trasladaban la información a la cúpula de ETA y gestionaban los cobros. ¿Quieren saber cómo? Pues viendo algunas de las fotos de la exposición que tienen aquí instalada, no hace falta dar muchas más pistas. A nadie se le escapa, no es ningún secreto, que en muchas ocasiones HB y Lab se encargaban de ese trabajo, como queda documentado en el libro La bolsa y la vida, escrito por un equipo de historiadores y periodistas coordinados por Josu Gastaminza. Las consecuencias de esta presión fueron devastadoras para la economía navarra. La inversión y la expansión empresarial se vieron frenadas y muchos empresarios optaron por la deslocalización de sus negocios. Este mismo empresario me enseñó una carta de extorsión de ETA, la última de una serie de misivas, fechada en 2011, en la que se invitaba a colaborar en el proceso de paz mediante el pago a la organización terrorista. Cabe más mezquindad y más hipocresía. Los terroristas y su entorno pidiendo dinero para la mafia, Abertzale y su sistema de vida basado en la amenaza y el terror.
en pleno siglo XXI, bajo el pretexto de colaborar con el proceso de paz. También me pidió que preservara su identidad, ya que ni siquiera su propia familia sabía de estas cartas. Y esto me hace enlazar con otro grupo de damnificados directos por la actividad terrorista de ETA. A los desplazados debemos sumar quienes han callado y callan, no solo por proteger o no preocupar a los suyos, sino a los que cayeron y aún callan por miedo. Porque este miedo persiste. Les puedo hablar yo en primera persona de víctimas que no quieren participar en la vida de la asociación por temor a significarse y a volver a sufrir consecuencias en sus personas, en sus familias o en sus negocios. Les puedo hablar de ciudadanos que nos manifiestan cercanía y solidaridad en privado, pero que excusan acompañarnos en las diferentes concentraciones que realizamos por no comprometerse. Padres de alumnos, en el caso reciente de Letarra dando clases en un instituto de Tudela, que no se atreven siquiera a protestar para no provocar consecuencias en sus hijos. O ejemplos como los de La Barranca, con Echarri Aranaz y la familia Eulayar, como muestra más ilustrativa del estado de las cosas en una zona de Navarra donde el voto constitucionalista en las elecciones generales oscila entre el 15 y el 20% y los partidos políticos encuentran serias dificultades para presentar listas municipales. Ejemplos que ilustran cómo este miedo sigue siendo una realidad latente. Y esto es así porque el terrorismo de ETA tiene una especificidad innegable, su origen político e ideológico. Tal y como decían los propios terroristas en uno de sus últimos comunicados internos, la organización ha sido más que la lucha armada. El mayor logro de ETA ha sido el haber creado un movimiento completo alrededor de su proyecto y haber controlado amplios sectores populares. Esto lo decían ellos. Ese control, a través de su brazo político, se mantiene hoy en la época de la postviolencia, ejerciendo una presión continua y machacona sobre nuestra sociedad. Un partido político o coalición electoral como Bildu, que todavía a día de hoy es incapaz de decir si les parece bien o mal que asesinaran a tiros a Luis Portero, a Ángel Pascual, a Tomás Caballero o a Alberto Toca. O si les parece bien o mal que Luis Larrondo fuera tiroteado o que José Mari Izquierdo o José Aguilar saltaran por los aires con una bomba debajo de su cuerpo. Fue Consuelo Ordóñez la que se lo preguntó hace ya 2 años en este mismo Parlamento y esa respuesta sigue sin llegar. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos, como se suele decir ahora, el elefante en la habitación. Un partido político que no es capaz de pronunciarse acerca de si matar estuvo bien o no. Un partido que tiene en su dirección a algunos de los últimos dirigentes de la banda terrorista ETA, que promueve homenajes a terroristas excarcelados, a los que llama presos políticos, y que cuenta también entre sus filas a quienes llegaron a votar no si dejar de matar o seguir matando, sino si seguir matando igual o más. Esto es extender los asesinatos a otros sectores de la sociedad en la tristemente famosa ponencia Oldartzen. Pero a fin de cuentas, hablamos de un partido que controla esos amplios sectores populares de los que hablaba ETA en su Zutabe y que tiene la llave de la gobernabilidad de Navarra, legitimada por 55.378 votos en las municipales navarras de 2023. Y eso aún sin comenzar ese recorrido ético del que tanto se habla. Mientras tanto, la violencia parece repuntar en las calles de nuestra comunidad con continuas exaltaciones a la banda terrorista en fiestas populares y en múltiples eventos musicales y deportivos, con ataques y acoso a ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a expresarse en libertad y con ataques también a representantes de partidos políticos en imágenes de Kale Borroka que creíamos ya desterradas al rincón más oscuro de nuestra memoria. Esta realidad genera un dolor inmenso. Desde la declaración del cese definitivo de la actividad armada de ETA, el 20 de octubre de 2011, hasta hoy, varios gobiernos han pasado, distintos partidos políticos, distintas personas al frente. Pero el problema persiste, se cronifica e incluso se agudiza. Nos encontramos, como decía antes, con ese elefante en la habitación, y ese elefante se llama convivencia y se llama deslegitimación de la violencia. Pero algunos prefieren hablar de legalidades y emplear subterfugios en vez de coger el toro por los cuernos, tratar de cambiar lo que resulta moralmente inaceptable y afrontar de una manera responsable las consecuencias de esta violencia en la época del postterrorismo. Porque lo contrario al terrorismo no es la paz. La paz llega después de finalizar un conflicto entre 2 bandos. Y el terrorismo de ETA no fue, como bien has dicho, Unai, un conflicto entre 2 bandos enfrentados. Mientras unos optaron por la violencia, la sociedad puso la resiliencia y las víctimas nunca respondimos con violencia. Lo contrario al terrorismo es el respeto a la ley, el imperio de la ley y la libertad para obrar y expresarse dentro de su marco.
En nuestra sociedad, las heridas del terrorismo aún supuran, tal y como les he expuesto, pero hay más ejemplos. Aquí van algunos. Covite denuncia anualmente entre 400 y 500 actos de enaltecimiento del terrorismo, principalmente en Navarra y País Vasco. Los Ospa Eguna, el Día del Inútil, el tiro al facha, las pintadas y los gritos de Gora Eta o Eta Mátalo son otros ejemplos válidos. O la exaltación del terrorismo y la petición de libertad para los terroristas presos que siguen ocupando continuamente nuestros espacios públicos sin apenas respuesta social. La naturalización de los representantes políticos de ETA sin hacer esa transición ética tiene consecuencias terribles, como es la banalización de ese tipo de actos. Perpetúa el dolor en las víctimas, produciéndonos una revictimización y dificulta que la sociedad avance en unidad. Es responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos y de toda la ciudadanía no permitir que el relato del terrorismo se distorsione ni se minimice. Numerosos informes, como el del Defensor del Pueblo en 2016, el mencionado informe CEU de 2023 o el informe del Ministerio del Interior de ese mismo año sobre los delitos de odio, ponen de manifiesto que hay mucho por hacer. La resolución de la ONU sobre las víctimas del terrorismo también nos recuerda que no se trata solo de reparar el pasado, sino de prevenir el futuro, y esa labor se hace día a día. Hacemos un llamado a todas las instituciones. Trabajen con responsabilidad. Reconozcan que este problema no puede ser naturalizado. La sociedad merece representantes que condenen el terrorismo sin ambigüedad y que actúen con valentía para enfrentar su legado. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas, porque la memoria no es solo un acto de respeto hacia quienes sufrieron, es también un acto de responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Para ir terminando, quisiera leerles unos extractos del texto de Joseba Arregui, incluidos en ese informe del que he hablado del Defensor del Pueblo de 2016, en el que decía: todas las víctimas son iguales en el sufrimiento. Es preciso equipararlas en su condición de víctima. No hay víctima que valga más que otra atendiendo a sufrimiento. Pero la condición de víctima no se acaba en el daño sufrido, en el dolor de la muerte impuesta. No hay conocimiento de la historia si no se pregunta quiénes y por qué impusieron ese sufrimiento, ese daño, ese dolor, esa muerte por asesinato. Existe una verdad de las víctimas asesinadas que son las primeras víctimas, las fundamentales, aquellas que sufrieron un atentado mortal, al menos en intención. Esa verdad no es lo que piensan y afirman las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que son plurales casi por necesidad. Esa verdad tampoco se encuentra en lo que pensaban en vida quienes fueron asesinados por ETA. La verdad de las víctimas asesinadas por ETA está en la intención de los verdugos, de los victimarios, de quienes los asesinaron, de la organización en cuyo nombre los asesinaron, en nombre de un pueblo vasco imaginado como un pueblo homogéneo que no admite divergencias ni diferencias internas, ni en la lengua, ni en el sentimiento de pertenencia, ni en la figuración de él que deben hacerse todos sus habitantes. ETA ha matado en nombre de un proyecto político, de una Euskal Herria imaginada como entidad homogénea, que no admite diferencias, que no admite libertad de conciencia. Esa es la verdad de las víctimas asesinadas por ETA, no otra. Es una verdad política, la verdad de que cada asesinato la verdad de que en cada asesinado ha quedado deslegitimado el proyecto por el que ETA ha instituido como víctimas. Esta verdad no admite ni el blanqueo de la historia del terror de ETA, ni la generalización de los asesinatos de ETA bajo el epígrafe genérico de violación de los derechos humanos. Si la verdad de las víctimas del terrorismo es una verdad política, su lugar es el espacio público. Este carácter eminentemente público de la verdad de las víctimas de ETA significa que su problema no puede ser privatizado. El perdón, la reconciliación y el duelo privado se convierten en excusas para no exigir a los políticos y a las instituciones el cumplimiento de lo que deben por exigencia de las leyes aprobadas por ellos mismos. Se convierten en una especie de segundo asesinato de cada muerto por ETA. El perdón tendrá sentido cuando exista la garantía de que el proyecto de ETA no es viable. La reconciliación solo será posible sobre la base de la ilegitimidad del proyecto político de ETA. El trabajo del duelo privado que tanto necesitan las víctimas familiares solo será posible si existen garantías políticas de que el futuro político de Euskadi y de Navarra no se basará en el proyecto político de ETA. No podemos estar más de acuerdo con Joseba Arregui, que sintetiza en estos párrafos todo nuestro sentir. Llegados a este punto y para finalizar mi intervención, quiero hacer una reclamación y un anuncio. El día 2 de junio de 2016,
El Pleno de este Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que la Cámara se comprometía a colocar en un lugar preferente del atrio de la sede del Legislativo una placa de homenaje a las víctimas de la banda terrorista ETA en Navarra y a los navarros asesinados en otras localidades, indicando en ella el nombre de las víctimas y la fecha en la que se produjo el atentado. Han pasado ya 9 años de aquella resolución y ese compromiso sigue incumplido. Así que hoy mismo registraré una instancia para solicitar a la Mesa del Parlamento el cumplimiento de dicha resolución y aprovecho también esta tribuna para reclamarlo públicamente, con la esperanza de que sea atendida y con un doble afán. Primero, el de que se cumpla este mandato por justicia a las víctimas y, segundo, que esta placa ayude a sus señorías y a todos los que les sucedan a recordar su memoria. Que los que crucen el umbral de esa puerta para hacer su trabajo representando a los ciudadanos tengan presente que 62 personas navarras o directamente relacionadas con nuestra tierra fueron asesinadas por ETA en nombre de todos nosotros, que nuestro futuro no puede construirse sin tener en cuenta su memoria. Y ya por último, como presidente de Ambite, no quiero acabar esta intervención sin expresar nuestro agradecimiento a Sociedad Civil Navarra, Vecinos de Paz, Asociación Cultural Pompaelo, Libertad Ya, Asociación Doble 12, Recuperar Navarra, siempre con las víctimas del terrorismo de ETA y por su perseverancia en el recuerdo y en la celebración de los actos conmemorando este día 11 de febrero. Objetivo prioritario de ETA y pieza fundamental en la derrota de la banda terrorista. Quiero dar las gracias también a la Fundación Tomás Caballero, en especial a su presidente Tomás Caballero Martínez, un ejemplo de rigor en la defensa de las víctimas. A Covite y su presidenta Consuelo Ordóñez, a quien he mencionado en mi intervención, por su importantísimo e incansable trabajo. España representan a las víctimas del terrorismo y velan por sus intereses y sus principios de verdad, memoria, dignidad y justicia. Hoy también es su día. Muchas gracias.